Colombia es considerado como uno de los 5 países con mayor diversidad del mundo. Sabemos que ocupamos el primer lugar en diversidad de aves, el 4º en mamíferos, el 3º en reptiles, el 2º en anfibios y quizás el 1º en insectos. Pero también somos uno de los 15 países del mundo donde más fauna silvestre se trafica. Los seres humanos hacemos parte de los ecosistemas. Somos una especie de animal más que depende de otras especies para su supervivencia. Sin embargo, debido a nuestra cultura, a nuestros comportamientos, a que hemos abusado de nuestras capacidades y habilidades, estamos generando un desequilibrio que nos está perjudicando y las consecuencias a un futuro van a ser aún peores. Si alguna especie se extingue, en algunos casos, las consecuencias pueden ser para algunas otras especies por la relación que sí existen con esas otras especies. Por ejemplo, algunos casos son animales o especies que son alimento de otras o son predadores de otras especies y ayudan a mantener esas poblaciones estables. Si cada especie juega un papel importante dentro de un ecosistema, ¿qué ocurre cuando una se extingue? En algunos casos existen extinciones de especies que son conocidas como especies piedrangulares, que su extinción lleva a la extinción de una gran cantidad de especies tras la extinción de esa única especie. Muchos ejemplos de estas extinciones, no solo de especies sino de poblaciones, han demostrado que estas especies piedrangulares son muy importantes para el mantenimiento de los ecosistemas. Vamos a dar un ejemplo concreto. Si desaparece, por ejemplo, un puma de nuestra tierra, quiere decir que las especies que están de ahí hacia abajo se incrementan. Y entre ellos muchas especies, ejemplos de roedores que terminan siendo plaga para la naturaleza. Entonces ahí es donde está el desequilibrio. Desaparece el puma, aumentan otras poblaciones que no tienen quien las case, quien las prede y quien las controle, y por lo tanto la naturaleza puede verse afectada enormemente. Si los animales no están en el ecosistema, no hay bosque. Pero le echamos la culpa al cambio climático, le echamos la culpa a la sequía, le echamos la culpa a que la contaminación, etcétera, pero también el tráfico de fauna silvestre altera los ecosistemas y altera indudablemente el ciclo hidrológico y por lo tanto no tendríamos agua en los próximos años. El egoísmo, la indiferencia, la ambición son algunos de los factores que hacen que el hombre irrumpa ese equilibrio, siendo partícipe de una cadena de destrucción, el tráfico ilegal de fauna silvestre. El tráfico de vida silvestre es uno de los tráficos ilegales más importantes incluso en el mundo. Es el tercero después de las drogas y de las armas. Es un delito que está establecido en el Código Penal colombiano, el cual consiste en extraer del ecosistema natural las especies de fauna o flora silvestre, bien sea para fines lucrativos o también para fines culturales. Los animales de la vida silvestre no tienen factura de compraventa y por lo tanto le pertenecen a la naturaleza. 3 figuras son como las más conocidas en el tema del tráfico de vida silvestre: organizaciones criminales, estructuras grandes criminales, organizaciones o comunidades pequeñas que las utilizan también para comercializar, pero que no son organizadas como estructuras, y las comunidades que las utilizan para sobrevivir como alimentación. La gente no cae en cuenta que consumir los animales también es ilegal, consumir los animales del monte. Entonces hay mucha gente que consume carne de guagua, carne de armadillo, carne de venado. Esas carnes son prohibidas. Dentro de las especies silvestres que se trafican o se comercializan ilegalmente,
Las que más sufren este tipo de comercio son los primates, el mono tití ardilla, el mono tití león, el mono araña, y entre las aves tenemos nosotros lo que son las loras, ¿sabes? Que comúnmente tienen en algunas casas que les enseñan supuestamente a hablar y resulta que es que ellas repiten es todo lo que dice la gente. En nuestro país, los grupos que son objeto de mayor tráfico se encuentran las tortugas, los primates y los citácidos. Los citácidos corresponden a lo que son los guacamayos y los loros, precisamente porque pues, culturalmente son animales que han sido apetecidos en el mercado de mascotas. Estábamos causando un desequilibrio en el ecosistema. Por lo tanto, la moda aquella que encontrábamos en las galerías, en muchos centros comerciales de vender animales de la vida silvestre, ahora decimos y hemos dicho siempre, es un delito. Para el caso de Cali, el tráfico ilegal de fauna silvestre se concentra sobre todo en reptiles, en aves y en mamíferos. En reptiles, básicamente serpientes, iguanas, ¿sí? Que son muy vistosas y que a la gente pues cree que tenerla en casa es un trofeo. A veces le parece que son animales bonitos, pero no ensucian mucho, no comen mucho, no molestan, entonces a la gente le parece que es fácil mantenerlas y están equivocados. Tener un animal cautivo en la casa es un acto de egoísmo, porque yo lo quiero para mí y solo para mí, y no me importa que no se reproduzcan ni que se acaben. Estoy siendo muy egoísta, entonces debo cambiar esa actitud y reconocer que los animales pertenecen a la naturaleza. En Semana Santa, además, otras especies son víctimas del tráfico ilegal. La carne y los huevos de iguana son comercializados para el consumo, sobre todo en las costas del país como parte de su idiosincrasia. Ministerio del Medio Ambiente, Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional, CBC, Dagma, Zoológico, fundaciones, refugios y red de amigos trabajan de la mano para evitar el tráfico de fauna silvestre con operativos, incautaciones, decomisos, así como con procesos de rehabilitación y liberación de las especies. Desafortunadamente, la misión como nosotros como policía es conocer el caso, capturar, incautar y dejar a disposición. Nosotros acá nos encargamos de hacer retenes, de hacer visitas a las tiendas de mascotas y todo eso que no vendan fauna silvestre. Cuando vemos un animal silvestre, nosotros tomamos contacto con el Dagma. ¿Por qué? Porque si en el momento en que tengamos nosotros que judicializar a esta persona, tenemos que tener un soporte técnico que ellos nos avalen de que sí se trata de un animal silvestre, así yo lo pueda evidenciar que es un animal silvestre, pero para un juez tiene que tener un soporte que sí es un animal que se trata de la vida silvestre. Tan solo el año pasado la corporación atendió en su centro de valoración de fauna silvestre aproximadamente 1.500 animales, productos de entregas voluntarias, de rescates o incluso de operativos que en coordinación con la policía y otras instituciones se hacen a lo largo del Valle del Cauca y sus principales corredores viales, galerías, municipios, digamos con presencia masiva de personas. El Centro de Atención y Valoración de Fauna San Emigdio es un centro donde llegan los animales rescatados, incautados, decomisados o por entregas voluntarias en el Valle del Cauca. Es un centro donde reciben atención veterinaria, biológica y zootécnica para ser rehabilitados los que estén en posibilidad o reubicados los que tengan esa posibilidad. Paz Animal ahora está operando el hogar de paso del Dagma para animales silvestres. Nosotros estamos trabajando con Dagma y CBC muy de la mano, apoyando toda la labor de recibo de animales que son entregados por la policía ambiental o por la comunidad que deciden pues entregar los animales. En el caso de la Fundación El Refugio,
Esta fundación recibe animales que son decomisados del tráfico, que tienen algún tipo de discapacidad física o psicológica, que no pueden ser liberados por alguna situación, o que no pueden ir a un zoológico porque también tienen algún tipo de discapacidad o que no hace parte de la colección de especies de ellos, entonces nosotros las podemos recibir aquí. En el caso de animales que son producto de tráfico ilegal de fauna, algunos ingresan a la colección del zoológico, pero el número de animales que ingresan es muy limitado, debido a que nosotros nos regimos por un plan de colección. Sí, nuestras poblaciones son estables y el objetivo de los zoológicos no es abastecerse del tráfico ilegal de fauna. Uno de los temas centrales del tráfico de fauna silvestre es el maltrato animal, que inicia cuando el individuo es separado de su hábitat natural. Las condiciones de captura también son inadecuadas en muchos aspectos. Las personas que las capturan no tienen tampoco ningún conocimiento del manejo de fauna, entonces utilizan tal vez algunos instrumentos o materiales inadecuados que las lastiman. En muchos casos pierden dedos, pierden uñas, pierden picos o quedan con algún tipo de patología de por vida, pueden quedar ciegas, pierden plumaje, se les quiebran las alas, muchas veces se escapan y entonces son atropellados por vehículos o simplemente se vuelan, entonces quedan en hábitats que no son los de ellos, entonces no sobrevivirían. Por ejemplo, a los perezosos se les quitan las garras. Se les quitan en muchos casos, a los grandes felinos se les quitan los colmillos, por ejemplo. Se operan en muchos casos de las garras también y de sus músculos para que no puedan atacar. Entonces son encontrados en muy malas condiciones. Los micos desafortunadamente tienen un proceso muy duro para el tráfico porque como la mayoría de los mamíferos tienen que matar a la mamá para poder quitar a la cría y pues criarlo como si fuera un bebecito, pero el mico tarde que temprano empieza a generar problemas porque su comportamiento no es un comportamiento de una mascota. O sea, los animales son maltratados desde la captura hasta el transporte y muchas veces después de transportarlos a los lugares donde llegan para empezar a distribuirlos e inclusive cuando ya empiezan a ser comercializados. Muchas veces se van a comercializar en zona urbana, entonces se meten en una cajita o se meten en una maleta y todo el tiempo los transportan un día entero. Para arriba y para abajo y no les dan sino agua. Aquí en Cali solamente conocimos una vez hace por ahí unos 3 años donde en la terminal de transportes incautamos unos primates que venían sedados envueltos en unos tubos de PVC. Los traen camuflados en guacales, simulando de pronto que, entre las verduras, entre los tomates, entre las legumbres, ahí traen este tipo de especies. El trabajo en conjunto de las autoridades a través de diversos operativos es arduo para detener esta cadena de maltrato, la cual además es considerada un delito. Esos son operativos que nosotros hacemos cotidianamente aquí en la Policía Ambiental y es hacer en las plazas de mercado, centros comerciales, en la venta de mascotas y donde nosotros encontramos animales silvestres, de una vez procedemos a la judicialización, porque tiene un animal de estos para comercializarlo. Y el artículo 328 habla que el que comercialice, transporte, se beneficie de los animales silvestres, incurrirá en prisión de 2 a 7 años de cárcel y multa hasta 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, esa persona que comercialice con animales silvestres se va a ver involucrada en una acción penal. Los operativos nosotros los organizamos
en compañía de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, quienes son la autoridad ambiental. Los desplazamos para donde tenemos la información y generamos las acciones con el personal uniformado de control para generar un resultado operativo positivo y realizar la incautación y las capturas de las personas que estén traficando ilegalmente. Casi todas las especies silvestres que llegan aquí a la ciudad de Cali son traídas de otros departamentos a nivel nacional. Llegan a la terminal de transportes, pueden llegar al aeropuerto, pueden llegar si en el caso de Buenaventura, pues al puerto de Buenaventura. Tenemos un canino que fue entrenado 6 meses en la ciudad de Bogotá, en la Escuela de Guías Caninos, y es un proyecto piloto que la Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, está realizando en algunos aeropuertos del país. Este aeropuerto de la ciudad de Palmira, por ser internacional, ha sido beneficiado con este binomio canino, y realizan los controles a los viajeros, tanto que llegan como los que salen al interior del país como los que salen fuera del país. Pero también lo estamos usando en los terminales y en las vías del departamento, y hacemos controles aprovechando pues el entrenamiento que tiene este canino para hacerlo también en las plazas de mercado. Usted desde su casa puede estar siendo parte de esta red de tráfico al tener como mascota un animal silvestre. Muchas personas no saben que tener fauna silvestre, que tener animalitos silvestres es ilegal. Muchos papás les compran a sus hijitos especies, aves o tortuguitas, y eso es ilegal. Entonces, y pues este comercio pues de animales silvestres pues es un mercado negro donde los tratan espantoso, y pues que están en la ilegalidad. Toda la gente que iba en Cali, le estamos diciendo, tiene que entregárselos al DAGMA, y tiene un centro de atención y valoración. Y si es en el resto del departamento, arriba de Palmira, en un centro que se llama San Emigdio, allá son recibidos el resto de animales que se trafican de los 41 municipios restantes. Gracias al trabajo de las diferentes autoridades, a las incautaciones, a los decomisos y por supuesto a las entregas que ha realizado la comunidad, ya los animales están en manos de los entes encargados. ¿Qué pasará con ellos después? ¿Podrán ser recuperados? ¿Podrán volver a su hábitat natural? Los invitamos a que nos acompañen el próximo viernes a las 4:30 de la tarde. El tráfico de fauna es uno de los mercados ilegales más grandes a nivel mundial y sus consecuencias son devastadoras. Muchas veces las personas compran u obtienen un animal sin conocer que hacen parte de la fauna silvestre y mucho menos conocen qué hay detrás de este animal que están adquiriendo.
Este maltrato no solo viene de parte de aquellas personas que extraen al animal de su hábitat y lo comercializa, pues cuando éste es adquirido y se lleva a casa a cumplir erróneamente el rol de mascota, el maltrato continúa. Muchas personas tienen aves y las tienen en encierros muy pequeños, donde pierden corporalidad, donde pierden funcionamiento muscular, donde pierden las plumas por el encierro, por el estrés. Ellas mismas se laceran, ¿cierto? Se pegan contra las jaulas, los picos, por ejemplo en el caso de las aves, entonces se van dañando poco a poco también su condición. Los pipís también, las uñitas raspándolos, las jaulas que son muy pequeñas. Entonces todas esas situaciones van generando que el animal cada vez vaya perdiendo salud, o sea, y vaya deteriorándose, y eso no es calidad de vida. Hay animales que los alimentan, por ejemplo, con pan con chocolate y pues en la naturaleza los animales no comen pan con chocolate o pan con leche, y entonces los lleva a la desnutrición, y estos animalitos en crecimiento pues con malnutrición van a tener su vida condenada. Cuando lo llevamos a una casa, estos animales se convierten en un objeto más, en una porcelana más dentro de la casa, y no cumplen ningún rol en el ecosistema. Y los estamos llevando a un maltrato, ¿sí? Por mejores cuidados que tratemos de darle, nosotros no somos la misma especie, no tenemos como darle las condiciones que ellos requieren y pueden encontrar en la naturaleza. Muchas tortugas están muy deformes por cuenta de una dieta que la gente cree que comen tal cosa y no se dan cuenta que no comen eso. La gente cree que una tortuga come lechuga, ¿sí? Y muchas de ellas son carnívoras. Pero cuando decimos carnívoro, un animal no es de carne pulpa. Carnívoro significa que comen huesos, que comen vísceras, que comen piel, ¿sí? Y la gente les da carne pulpa, y puede ser la carne más costosa, pero los va a desnutrir, y eso acaba deformando sus huesos. No los debemos tener en nuestras casas porque estos individuos requieren de unas necesidades que nosotros, por más que queramos cumplirlas, no las vamos a abastecer. Ellos no comen la misma comida que nosotros y no viven en los mismos hábitats que nosotros. Requieren una temperatura, un clima, unas horas de sol que nosotros no les podemos brindar en nuestras casas, y una alimentación que sería la que ellos encuentran en su medio natural, que por más que intentemos sustituirla, no se la podemos dar con la alimentación que nosotros tenemos. La gente cree que un mico come banano, y de hecho el banano es hasta malo para los micos, ¿sí? Ellos comen otras cosas, muchos se alimentan de hojitas, o sea, tienen unas dietas muy diferentes a lo que la gente normalmente cree. Entonces tenemos casos de desnutrición y tenemos casos de problemas de comportamiento. Entonces los animales que han vivido con humanos tienen un problema, un trastorno mental, y tal vez se creen humanos, ¿sí? Entonces no se comportan adecuadamente. Lo que podría decirle a la comunidad en general, que los animales silvestres no son mascotas. Cualquier tipo de animal silvestre no puede ser objeto de regalarlo como un obsequio, como un objeto, porque se pueden ver inmersos en una investigación de tipo administrativo y de tipo penal, porque una actividad de tipo penal se desliga también del acto administrativo. La justicia le cobra a aquel ciudadano que compre, transporte o se beneficie de animales silvestres, ¿sí?, en cuanto a lo penal. Y la entidad ambiental DAGMA o CBC ya se desliga de hacer el acto administrativo, que son unas multas bastante elevadas para aquella persona que de pronto quiera utilizar una mascota como un animal silvestre como mascota. Entreguen los animalitos silvestres. Ellos son especies que no están para ser mascotas, para estar en los hogares. Son especies que están para estar libres y le están haciendo mucho daño a la naturaleza teniendo este tipo de animalitos en sus casas. Entonces entréguelos voluntariamente, no los compren, no permitan que ese mercado siga teniendo tanto éxito. Corte usted la cadena de tráfico de fauna silvestre. No compre, no reciba, no regale. Y si ya tiene este tipo de animales en casa, entréguelos a las autoridades pertinentes. En Cali, comuníquese con el DAGMA 653-0859. Y en el resto del departamento del Valle del Cauca, comuníquese con la CBC 620-6600. Cuando los animales ya están en manos de las autoridades por incautación o por entregas voluntarias, estos deben entrar en un proceso de rehabilitación.
El Centro de Valoración y Atención de Fauna San Emigdio, ubicado en el municipio de Palmira, es el destino de los animales incautados o recibidos en el departamento del Valle del Cauca. Y el Hogar de Paso, convenio Dagma Paz Animal, ubicado en el vivero municipal, es el lugar de los animales decomisados o entregados en Santiago de Cali. Red de amigos, ONGs, fundaciones y zoológicos también hacen parte de este proceso de rehabilitación y destino final. Y para su funcionamiento, todas deben regirse bajo la Resolución 2064 del 2010. Llega un animal, entonces desde el área de biología se determina qué especie es. Si no sabemos qué especie es, no podríamos alimentarlo ni siquiera bien. Entonces el área de nutrición se basa en esa información para formularle una dieta adecuada de acuerdo a la especie, a la edad, ¿sí? Porque no son los mismos requerimientos pues, de un bebé que de un adulto, ¿sí? Y el área médica se encarga de determinar qué problemas de salud, con cuáles ingresa o tratar de que no vaya a generarse esos problemas de salud en cautiverio, porque el cautiverio, así seamos profesionales, es una condición alterada, no es natural, no es normal, así tenga médico y todo el animal, esto no es normal, estamos hablando de un mundo completamente antinatural, ¿sí? Entonces tratamos de que el animal ingrese a una cuarentena, se le hacen exámenes, ¿sí? Se le toman muestras de sangre, eso nos permite incluso más allá de saber la salud de él, podemos incluso llegar a saber cómo está la salud del medio ambiente, ¿sí? Porque puede haber una infección, un virus nuevo en el medio ambiente y nosotros podríamos llegar a descubrirlo y plantear algunas estrategias para tratar de mitigar ese problema. Arriba de Palmira, en un centro que se llama San Emigdio, allá son recibidos el resto de animales que se trafican de los 41 municipios restantes, hasta que posiblemente sean liberados, reubicados en muchos casos, o muchos animales ya por su maltrato que ha tenido la gente, se pueden morir en este cautiverio. En este momento Paz Animal está a cargo de toda la operación del Hogar de Paso, en supervisión con el Dagma. La comunidad cree que Paz Animal pues somos perros y gatos. Nosotros toda la vida hemos luchado con las autoridades decomisando animales silvestres, osos perezosos que los tienen, micos titís que los tienen para espectáculos. Entonces toda la vida nosotros hemos recogido también animalitos y pues tenemos una clínica, entonces tenemos experiencia de muchos años en manejo médico veterinario de los animales. Entonces pues a raíz de todo eso nos invitaron a participar y a operar ese hogar de paso. Cuando el animal ingresa al hogar de paso, lo primero que se hace, dependiendo del estado del animal, cuando el animal está muy mal, pues lo que hacemos es ponerlo en cuarentena, dejarlo descansar un poquito, dejar que se recupere un poco y un tratamiento de urgencia como para que se mejore un poquito. Cuando ya está mejor o cuando el animal llega bien, se hace una valoración médica veterinaria y una valoración biológica. ¿Listo? Se organiza una dieta con el zootecnista y el animal entra a cuarentena. Es un periodo, como lo dice el nombre, cuarentena, pero de acuerdo a las especies hay veces varía el tiempo. Y posterior a esa cuarentena se busca una reubicación o si es posible una liberación. Tenemos que ponerle desafíos mentales. Ya la comida no está allí simplemente, por ejemplo, el que es un carnívoro como pudiera ser un tigrillo tiene que aprender a cazar. Si pudiera él aprender a cazar, podríamos pensar tal vez en liberarlo algún día, ¿sí? Si su edad le permitiera todavía aprender, porque ciertos animales o en general aprenden en determinados momentos de la vida. Entonces el trabajo del equipo, de la bióloga sobre todo, es tratar de devolverle esos instintos. Entonces, por ejemplo, asustarlo, o sea, que él vea a los humanos y entonces
que se asuste, para que cuando se encuentre fuera del hogar un humano huya y no se acerque para que lo acaricie. Muchos de ellos, desafortunadamente, ya cumplen su vida útil dentro de una jaula porque no se pueden recuperar, que llegan con fracturas pues bastante considerables. Tenemos primates que se le han tenido que amputar algunas de sus extremidades, pues hoy estos animalitos no se pueden volver a recuperar y volverlo a reubicar en su vida silvestre. Algunas cosas tan simples como perder el dedo gordo puede ser la muerte de un animal. Para un halcón, para un gavilán, el dedo gordo lo es todo, o sea, se conoce como la llave, y con él es con lo que atrapa las presas, y si no tiene dedo gordo, puede no servir. ¿Sí? Entonces es muy complicado y depende de cada especie. Los félidos o felinos, como les dicen, son animales que después de estar poquito tiempo en cautiverio ya no pueden ser liberados, porque asocian humano-comida, y entonces tú te vas lejísimos y lo liberas por allá bien lejos, y el animal va a llegar a donde está la sociedad buscando comida. ¿Listo? Entonces esos animales se dañan muy fácil para liberación. Entonces la Fundación del Refugio, a diferencia de muchas otras organizaciones, puede recibir animales decomisados que tienen algún tipo de discapacidad física o psicológica. Aquí se les hace rehabilitación y todo el cuidado que necesiten para sobrevivir. A pesar del trabajo realizado por las diferentes entidades, algunos animales quedan condenados a las consecuencias del tráfico de fauna. Terminar sus días en cautiverio. Después de días, meses y hasta años de trabajo en rehabilitación, algunas especies logran tener la fortuna de regresar a su hábitat natural a través de operativos controlados, programados, que les permiten volver a la libertad. En lo corrido del año se han realizado 6 liberaciones por parte del DAGMA y la CBC en conjunto con otras organizaciones, siendo esta la mayor satisfacción para todo un equipo de trabajo que propende por el bienestar de nuestra fauna. Hemos logrado liberar casi unas 200 animales entre caimanes y tortugas. Ha sido un logro enorme porque había animales que llevaban casi un año esperando esa posibilidad. Y a través de CBC y a través también de otras con la corporación, por ejemplo, del Magdalena, que nos ha ayudado también con este proceso de liberación, de rehabilitación y liberación de estos animales. Y una vez cumplidas todas estas condiciones de alimentación, de comportamiento, de buen plumaje, de que no estén heridos, de curarlos, de sanarlos, y de un proceso que digamos, listo, este animal está, empezamos a ubicar de dónde proviene este animal. Hay que ser aquí muy claros, la gente no puede liberar cualquier animal en cualquier parte. Así se dice, ay, mire, aquí tenía una serpiente en la casa, se me creció mucho, pum, la voy a tirar en un lago porque la serpiente es de cualquier lago. Dependen de las regiones. Hay unas regiones que tienen cierto tipo de alimento y otras no tienen cierto tipo de alimento. Entonces empezamos a hacer una valoración y identificamos muy bien genéticamente dónde la especie. Entonces, como aquí estamos dentro del municipio de Cali, muchas de las especies provienen de otras regiones del país, del Amazonas, de la costa, del Chocó. Entonces se contacta a las autoridades ambientales de esas otras regiones para que a través de ellos se hagan las liberaciones. Entonces, por eso se pudo hacer esas liberaciones que se hicieron por el 3 de marzo, por el Día Mundial de la Vida Silvestre, que fuimos por allá por el Pacífico, liberamos 120 tortugas de río y liberamos 4 boas. Y posteriormente se enviaron en cooperación, esta liberación se hizo en cooperación con CBC, y posteriormente en cooperación con Corpo Magdalena se enviaron 5 babillas, 4 boas y cerca de 200 tortugas de río también. Hacemos valoraciones periódicas y cada vez que tengamos un grupo de animales los empezamos a agrupar. Empezamos a agrupar estos animales, los empezamos realmente a aislar y ahí empezamos a hacer las liberaciones. Posiblemente en el año haya más de 10 a 15 eventos de liberación
o reubicación en la mayoría de los casos también. En el 2017 llevamos más de 6 liberaciones ya realizadas. Hemos liberado en la parte de Serranía de los Paraguas, hemos liberado en el sector de la costa pacífica Buenaventura, esta que hicimos a la costa atlántica, hemos liberado en el sector de Pance y hemos liberado en la cuenca del río Dagma. Para ponerle fin a este flagelo de maltrato, a esta cadena de tráfico ilegal de fauna, se requiere que la comunidad tenga un cambio de conciencia, deje el egoísmo y la indiferencia, proceso que tomará tiempo y mucha educación. Educación que no solamente se da a través de los medios de comunicación, sino que se tiene que dar en la casa, que se tiene que dar en el barrio, que se tiene que dar en las instituciones educativas. Y allí, relativamente, el tema del trabajo en la vida silvestre es joven. Entonces, lo que hemos hecho es poco a poco ganar, digamos, espacio, ganar esa diferenciación entre los animales domésticos y los animales de la vida silvestre y de alguna forma endureciendo las leyes también ha ayudado un poco a quienes se dedicaban a esta actividad, pues entiendan que finalmente traficar un animal de la vida silvestre da cárcel. Nosotros aquí en la Policía Ambiental tenemos el grupo de educación ambiental que hace campañas continuas, no trafiques con loras, en época de Semana Santa vive en paz, esta Semana Santa sin fauna, no consuma fauna silvestre, en época de sembrina pues también que le lanzamos varias campañas, vive en paz esta naturaleza, o vive esta Navidad en paz con la naturaleza. No utilices el musgo, no utilices los elementos de la flora o la fauna para elaborar artesanías en épocas navideñas. Con este grupo pues se hacen campañas en todo el año, pues tratando de educar a la gente, reeducarla mejor dicho, para que no utilicen los elementos de la flora o no utilicen animales silvestres como regalos para sus familiares o cuando vienen aquí en épocas de vacaciones, que es una época pues bastante elevada, pero pues afortunadamente con los controles que hace la Policía Nacional en cada uno de los departamentos, esta situación del comercio o transporte de fauna silvestre, flora silvestre, pues ha ido disminuyendo. La Fundación del Refugio tiene como objetivo fundamental hacer prevención ante el tráfico de vida silvestre. Nuestros esfuerzos están enfocados fundamentalmente en hacer educación ambiental, por eso hacemos recorridos guiados a instituciones educativas. Entonces ahí hacemos educación ambiental con dos temáticas, conservación ex situ y conservación in situ. Conservación ex situ son los animales que están en cautiverio. Entonces la educación fundamental en conservación ex situ es decirle, mira, este animal está en cautiverio porque fue traficado, fue decomisado y no pudo ser liberado, entonces tiene que terminar su vida en cautiverio. Y conservación in situ es mostrar que hay especies silvestres dentro de este bosque secotropical. Entonces vemos guacharacas, vemos loras, ¿sí? Vemos gavilanes, polleros, vemos barranqueros, turpiales, una cantidad de aves, vemos iguanas, vemos guatines, vemos marsupiales, aquí hay búhos de noche. Todos esos animales silvestres demuestran que este espacio está en equilibrio, que es un ecosistema que sobrevive y necesita de esas otras especies para poder sobrevivir. La Dirección de Protección tiene un bus interactivo, el cual realiza visitas a los diferentes departamentos del país con el fin de llevar esa educación a través de actividades lúdicas, recreativas y interactivas para poder enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, a nuestros niños, cuáles son las especies silvestres que no se deben traficar, que no se deben consumir, que no se deben extraer de su fauna, de su hábitat natural. Es un bus que tiene varias pantallas de televisión donde tienen juegos interactivos que sirven para generar confianza con los menores de edad. Se dan o se proyectan unos videos para generar conciencia social y conciencia ambiental en este caso, y sirve para socializar todas esas campañas que lidera la Policía Nacional para tratar de crear mejores seres y poner en contexto la situación actual de nuestro país y las prevenciones que se tienen que hacer a futuro. Este bus interactivo es complementado con las personas que hay en cada uno de los departamentos, en los distritos de policía, que hacen parte de la especialidad de policía ambiental, donde generan conciencia con animales incautados,
con los programas de prevención que se hacen y con el control en las terminales terrestres y aéreas, como en el caso del aeropuerto Bonilla-Aragón, donde tenemos una campaña desde finales del año pasado, y de allá, aparte de hacer la campaña, se hace también el control para evitar que nos saquen especies en vías de extinción. La campaña Cero Tráfico de Fauna Silvestre en Cali está dirigida a la comunidad educativa de la capital vallecaucana. La comunidad educativa entendiéndose como los rectores, los coordinadores, los profesores y los estudiantes, con un firme propósito, y es que los estudiantes puedan llevar también este mensaje a casa. Básicamente se quiere permear a la mayor parte de instituciones educativas de la Sultana del Valle para llevar este mensaje con claridad. Los animales silvestres hay que disfrutarlos libres en su naturaleza. Compre un perro, un gato, un animal común y corriente que le va a expresar el amor, o sea, va a haber un amor de dos vías. Con los animales silvestres normalmente no pasa eso. ¿Listo? Entonces digan no al tráfico de animales, no compren, no le digan a la gente que les regale, no lo acepten. Más bien, cuando alguien les ofrezca fauna silvestre, si quieren comuníquense con nosotros. Nosotros podemos ir por esos animales y sacarlos de esa cadena de tráfico. Los seres humanos repudiamos los secuestros, nos indignamos ante esto, pero muchas veces nos parece normal tener un ave en una jaula, tener un felino caminando de un lado para otro en cuatro paredes. No le impida a las tortugas disfrutar de la infinidad del océano, a los felinos correr libremente kilómetros de selva y a las aves recorrer países enteros. Disfrute de la fauna en libertad.